Buen día y bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. El día de hoy, como en videos anteriores, vamos a estar hablándoles de un tema en concreto y este tema del día de hoy es un poco continuación de nuestro último video sobre el cronista Fray Bernardino de Sahagún y su obra de la historia general de la Nueva España, ¿cierto? Y Historia de las cosas de la Nueva España. Y el día de hoy pues vamos a hablar de más o menos de algo cuyo escrito, como nos llega hasta nosotros, pues data de esa época, pero que en realidad es una historia que fue contada de generación en generación desde mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, este es el libro que a lo mejor muchos conocen porque ha sido uno como de los que se pide leer en los colegios aquí en Honduras y me imagino en Guatemala. Y ese es el libro de El Popol Vuh, O libro del consejo. o libro del consejo, que es del tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Mario Ardón hoy hablándonos y nos va a comenzar por compartir y decirnos qué es el Popol Vuh y por qué es importante, por qué le estamos dedicando un video. El Popol Vuh es importante porque es el único pueblo americano, los Maya Quiché, y con la ampliación a la región Maya, el Maya Quiché es el único pueblo indígena americano que tiene una historia contada en 4 etapas de la historia, ¿verdad? Entonces ese sería como el fundamento. Y la otra cosa del Popol Vuh para nosotros los hondureños, para los centroamericanos y los mesoamericanos, es que nuestros Maya Chortí, los actuales indígenas Maya Chortí, la ciudad de Copán, estaban, e incluso Quiriguá, estaban muy ligadas a lo que cuando uno lee el Popol Vuh, esas descripciones de la ciudad, ese mundo de Xibalbá, que es la ciudad, es casi, hay un equivalente, casi 1 a 1 en la ciudad de Copán, por ejemplo. Entonces el Popol Vuh, tanto lingüísticamente, por ejemplo, es lo más cercano a los jeroglíficos mayas. O sea que es como una continuidad viva de una historia que puede ayudar a definir las raíces de la nacionalidad hondureña y mesoamericana. Entonces, por eso es que es interesante poner atención casi desde los primeros años de la educación. Y entonces, ¿quién escribió el Popol Vuh y de qué época data? El Popol Vuh posiblemente son historias que fueron tejiéndose y construyéndose y narrándose y después llevadas a jeroglíficos, ¿verdad? Y que al momento de la conquista el padre Jiménez logra identificar la existencia de estos textos, nada más que en algún libro, por ejemplo, un estudio que se hace en este libro, habla de que el Popol Vuh casi no se ve ahí en la parte de Cobán, en Guatemala, ¿no? Donde lo custodian y lo tienen, la copia. Entonces, casi no se ve porque parece que de tanto usarse las figuras y todo eso, habían como desmerecido. Y entonces, creo que este sacerdote católico logra que los indígenas ya evangelizados, ya con cierta formación para escribir, logren escribir las historias del Popol Vuh y organiza este texto que permanece incluso incógnito por muchos años hasta que el padre el padre no el padre ¿cómo se llama este? El padre francés Brasseur de Borbón lo encuentra y que andaba creo atrás de eso, de ese tipo de historia, lo encuentra y lo propone y lo promueve. ¿En qué más o menos qué siglo pasó? Eso fue como en 1830 y algo, ¿no? Que este ya existía desde antes, sí, claro, y ya había una copia de Jiménez en Chichicastenango, pero este cura lo identifica y lo proyecta. Lo proyecta, era un cura francés que era fantástico. Incluso hay una novela sobre este cura hecha por el salvadoreño Pedro Escalante Arce que es fantástica para entender la historia antigua de Copán. Y creo que así de forma resumida, que nos pudiera contar un poco de qué habla el Popol Vuh, cuáles son sus historias, qué nos cuenta, qué explicaciones nos da para la existencia de los seres humanos y entre otras ocurrencias que ocurren a diario y que pues era la forma de explicárselas a través de estas historias, ¿no? Pues el Popol Vuh es la historia de la formación del mundo, y sobre todo de los seres humanos, hombres y mujeres, ¿verdad? Que son formados de barro, de madera, de esto, hasta llegar a hacerlo de maíz, y es cuando logran
todas las características que tenían para que fueran los adoradores de los dioses que los crearon. Entonces también el Popol Vuh, al igual que muchas mitologías americanas, tiene que ver con los gemelos sagrados. Y es el Hunhunapú y el Ixbalanque, que están ligados a esto. Además, en el Popol Vuh está como los principios de la hibridación del maíz, ¿verdad? Cuando la abuela manda a su nuera a recoger unas mazorcas de maíz, y esta llega y es lo del jícaro, aunque algunos lo pueden reinterpretar también como una bellota de cacao, pero ahí es donde hay la fecundación del maíz y toda esta historia. Pero lo que sí es que cuando uno pone atención en el Popol Vuh, encuentra las descripciones de personajes cuyos caracteres pueden dar origen a la tipología universal de seres humanos en solo 5 personajes. O sea que si uno mezclara las características de esos 5 personajes, estuviera ante un perfil de la diversidad de la generación humana en este sentido. O sea que en ese sentido también es curioso, porque están como las luces y virtudes de los seres humanos narrados ahí implícitamente. ¿Cómo se evidencia, cómo se echa de ver este sincretismo entre el catolicismo del cura que obviamente recopiló y promulgó que se escribieran estas historias, el monoteísmo, digámoslo así, del cristianismo, y cómo juega esto con la existencia de otros dioses y otros mitos creacionales dentro del Popol Vuh? Bueno, si bien es cierto, hay un sincretismo en el sentido de que son gentes ya con una formación occidental cristiana, pero lo que pasa es que la realidad descrita en el Popol Vuh es tan particular que pesa más la propuesta prehispánica, donde los animales hablan, los animales y los seres humanos tienen interacciones, donde no hay nada imposible que pueda suceder, se cortan los árboles y vuelven a estar buenos, y los bejucos vuelven a renacer. Y sin embargo hay ciertas cosas similares, ¿no? Está el hombre hecho de barro, el inframundo, son cosas que se repiten. Incluso hay cosas que llegan a ciertas afinidades y continuidades. Por ejemplo, un día un narrador de procesiones en Semana Santa decía en Guatemala, en la antigua, ¿no? Diga, en una narración, somos hombres y mujeres de barro y maíz, ¿verdad? Y yo creo que esa es una buena figura para hablar del mestizaje, ¿verdad? De esa posibilidad que el conocer bien el Popol Vuh nos puede llegar sin rechazos a construir una mezcla de culturas, una reinterpretación del mundo, donde las dos versiones llegan a ser válidas para la vida. Bueno, y estamos también hablando de un texto que tiene muchos años, ¿no? Pero también es un texto que tiene varias versiones. Entonces, platíquenos un poco más sobre esto, por qué hay una versión de Adrián Recinos y otras versiones, cuál es la diferencia de ellas, y cuál es la que deberíamos de leer, ¿no? Bueno, recordemos que Adrián Recinos es un académico francés. Es un académico francés que cuando Miguel Ángel Asturias llega a París, lo pone a trabajar en la traducción del Popol Vuh. Y qué mejor que Miguel Ángel Asturias, con una carga cultural, con un conocimiento de la cultura indígena y de la literatura, llevar al Popol Vuh. Entonces, por eso es que a mí una de las versiones que más recomiendo es la de Adrián Recinos, ¿verdad? Que es una. De ahí, por ejemplo, hay un señor que yo lo logré entrevistar en Guatemala, era secretario de la curia en Guatemala, y lo entrevisté como en 1984, y él decía de que él había encontrado nuevas historias del Popol Vuh, don Agustín Estrada Monroy, y entonces incluso a nivel lingüístico tenía ciertas cosas. Por ejemplo, hay unas ediciones donde se habla de que los indígenas tienen zapatos, pero hay otras donde dicen que los indígenas con la sandalia, ¿verdad? O sea, es diferente un zapato a la sandalia. Entonces, claro, fue traducida por personas más mestizas esa versión, pero para nosotros los mestizos, es como una versión más fluida de entender. Entonces, esta de don Estrada incluso decía que había encontrado nuevas historias. Entonces, si hay nuevas historias, va a ser otro Popol Vuh. Pero luego, la historia que más me interesa contar y que logré hablar con él, logré contactarlo a él, a San Colop. San Colop es un indígena maya quiché que estudia lingüística en una universidad norteamericana, y su tutor le pide que, como parte del trabajo de doctorado, él haga una traducción del Popol Vuh de Jiménez
del quiché, de la lengua quiché, Ese que está guardado presente en el Popol Vuh de Jiménez, haga una traducción, no una traducción, sino una transcripción del quiché del Popol Vuh en maya quiché antiguo a maya quiché moderno. Entonces, una vez que tiene la traducción al maya quiché moderno del Popol Vuh, le pide que haga la traducción. ¿Ah? Papá y el abuelo. El papá y el abuelo le ayudan a hacer esa traducción y también muchos más informantes, porque era su tesis de nivel de doctorado. Y luego hace la traducción al español, ¿verdad? Hace la traducción al español y por eso esta edición a mí me gusta como un elemento de profundizar. Luego, cuando él hace la traducción del Popol Vuh al español, también hay otro aporte que, si bien es cierto, ya se venía conociendo, y es que el maya quiché es una lengua poética. Y nos vamos a ver, por ejemplo, en esta edición, si nosotros leemos de corrido todos los titulares del índice, vamos a darnos cuenta de que en el índice se encuentra un resumen poético del Popol Vuh. O sea, el contenido que está en el índice es un resumen de lo que está dentro del Popol Vuh. Y entonces eso es fantástico porque nos ayuda a hacer otra valoración más de una lengua indígena, que está escrita en verso poético. Y luego que esto también tanto le gustó al tutor de la tesis de doctorado de San Colop, que una vez que estudiaron esto le pide que haga una beca de postdoctorado para estirar el Popol Vuh. Y entonces, ¿qué significa estirar el Popol Vuh? Que él va leyendo, va interpretando y con el apoyo de mayas quiché, y entonces se encuentra palabras como claridad en quiché. Y en quiché la palabra claridad significa, además de transparente como el vidrio, significa eterno. O sea, ese sería como estirar los contenidos del Popol Vuh, y es que por eso es que yo valoro tanto esta edición, porque tiene ese aporte, ese enriquecimiento y como el dato fino para contribuir a demostrarnos lo valioso que es este texto para la educación nacional y para la comunicación y para promoverlo culturalmente. Como hondureños estamos en un sitio privilegiado y en un momento privilegiado de nuestra historia para retomar estos valores profundos de nuestra cultura. Y por ejemplo, estas historias del Popol Vuh, de los gemelos, ¿qué repercusiones o cómo se pueden echar de ver todavía en nuestra cultura, particularmente en el occidente del país, pues, que es el área maya? En el occidente del país, por ejemplo, una de las cosas es, por ejemplo, una comida que se llama xepes, con SH. Se llama xepes, o antes podría haber sido con X, xepes. Los xepes son unos tamalitos largos. Ahora los envuelven en hoja de caña y los amarran, pero antes seguro eran en hojas de maíz y posiblemente frescas. Entonces los envuelven en hojas de caña y el relleno de esos tamalitos son flores de chipilín amarillo. Pero en el Popol Vuh, por ejemplo, en Xibalbá hay una penitencia que le ponen a los dos muchachos, a Junjunapú y a Ixbalanqué, les ponen una penitencia que es a la salida del sol, en la prisión donde los tienen, en la oscuridad. Al amanecer tienen que tener como penitencia 9 jícaras de flores de chipilín. 3 de blancos, 3 de rosados y 3 de amarillos. El chipilín amarillo es casi el único comestible que no es tan tóxico. Y entonces, ¿qué pasa? Que podemos ver esas reminiscencias del Popol Vuh en la actualidad. O por ejemplo, todo pueblo importante de Copán tiene que tener su ceiba. Y en los valles de Honduras, de la costa caribe y del occidente de Honduras, la ceiba siempre fue una señal de camino prehispánico. Y si lo observamos todavía, podemos encontrar algunos elementos de este patrón. Y la otra cosa, que en los cuentos maravillosos actuales, por ejemplo, hay una pareja de los dos niños que se pierden, suben a una ceiba y en la cruz de la ceiba bailan y duermen y se protegen. Entonces, hasta en los cuentos maravillosos actuales podemos encontrar elementos del Popol Vuh ya con la característica, ya no del Popol Vuh, sino de una tradición cultural que se sincretiza y que va haciendo nuevas creaciones a la cultura. Así que bueno, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos agrada mucho que nos sintonicen y que sigan nuestro canal. Les pedimos que si no lo han hecho, que se suscriban y también que compartan este y otros videos a través de las redes sociales. Recuerden que dándole a la campanita sabrán cuando hay nuevo video
Y eso nos queda más que todo por el día de hoy. Despedirnos y agradecerles por vernos. Gracias, Diego. Muchas gracias.